Tenemos aquí en el estudio a Fernando Hernández Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando, él es el jefe del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas de la Secretaría de Salud y nos va a comentar un tema muy importante que es la influenza. Estamos en temporada que ya va a cerrar este tema de la influenza, pero todavía por ahí pueden suceder algunos casos, ¿no? Efectivamente, fíjate que lo que es la temporada de influenza, bueno, sabemos que empezó en el mes de octubre del año pasado. Ahorita, bueno, la mayor parte de los casos, esto es lo histórico, como se comporta influenza habitualmente en los meses de febrero y marzo, es cuando se presenta el mayor número de estos casos. Ahorita ya estamos terminando el mes de marzo, efectivamente, vamos a empezar a abril, los casos ya han ido en descenso, ya no estamos teniendo una transmisión tan alta como lo veníamos presentando en las semanas pasadas. Sin embargo, efectivamente, aquí es muy importante señalar a la población que vamos a seguir presentando casos. Habitualmente el mayor número de estos es se puede presentar influenza todo el año, pero hasta el mes de mayo es cuando se presenta la mayor parte de estos, el 90% de los casos. Entonces, si bien es cierto, ahorita ya vamos a la baja, como bien comentas, pero todavía vamos a seguir teniendo casos. Entonces, aquí sí es muy importante que la población, que nosotros sigamos manteniendo las medidas preventivas que hemos venido mencionando. Oye, en esta temporada, ¿qué es lo que más se presenta de tipo de influenza? Porque hay varios tipos de influenza. Claro. ¿Qué es lo que más se presenta? Mira, en esta temporada el que se presentó con mayor importancia fue el tipo del H1N1. Hay que recordar que este virus, bueno, la primera vez que se presentó aquí en el panorama fue en el 2009, cuando nos ocasionó la pandemia. Actualmente, bueno, ya tenemos conocimiento de este virus, de su comportamiento, personas a las que les afecta, digamos, si se enferman con influenza les va mal, que son aquellas que tienen factores de riesgo, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, problemas pulmonares, etcétera. Es el que ha estado circulando en mayor cantidad, en un 80, un 85%. También tuvimos la circulación del tipo H3N2 y también tuvimos la circulación del tipo B. Fíjate que contra estos tres tipos de virus, que todos son influenza a final de cuentas, es contra los que la vacuna está compuesta. Entonces, bueno, aquí sí seguimos recomendando también para que la gente año con año se esté aplicando la vacuna. Y aquí sí quiero resaltar que es muy importante que esta aplicación de la vacuna sea desde que empieza la campaña, en el mes de octubre. Ahorita la verdad es que ya se cumplió con la meta, ya tenemos un 100% de vacunación. Por ahí nos comentaban los compañeros del ISSSTE que todavía tienen ellos vacuna, tenían por ahí 20,000 dosis. Entonces, bueno, si la gente todavía vamos a tener influenza, que acuda a aplicarse la vacuna en las unidades del ISSSTE particularmente, es donde la vamos a tener. Fíjense que por ahí nos decía en la semana la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, que una de la mortalidad que provoca precisamente la influenza es porque muchas veces la gente no se vacuna. Fíjate que sí, lamentablemente lo que nosotros estamos viendo, no solo este año, sino año con año, todos los años tenemos influenza y la vamos a seguir teniendo. Pero principalmente, como te comentaba, aquella gente que tenemos factores de riesgo, ya te lo decía, las embarazadas, los obesos, diabéticos, enfermedad renal crónica, etcétera. Todo mundo somos susceptibles de que nos dé influenza. Todos tenemos el mismo riesgo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que la gente que tenemos alguno de esos padecimientos o que somos fumadores, se me olvidaba comentarlo, aquellos que son fumadores también, si a ellos les da influenza, si nos da influenza, nos vamos a complicar y si no tenemos la vacuna, pues obviamente nuestros cuadros van a ser mucho más severos e inclusive vamos a poder llegar a fallecer. Entonces aquí sí es muy importante sí que la gente tome conciencia, que tomemos conciencia. Por eso insistía yo hace un momento en la cuestión de la vacunación y particularmente estos grupos de riesgo. Y sí, efectivamente, de las defunciones que llevamos al día de hoy, que son 8, es gente que, bueno, aparte de que tenía diabetes, enfermedades pulmonares como el EPOC, antecedentes de tabaquismo importante, obesidad, pues gente que no tenía la vacuna contra la influenza. Entonces, obviamente, bueno, el riesgo es mucho mayor. Por eso es importante que la ciudadanía pues acuda a vacunarse cuando las instancias de salud abren este periodo de vacunación previo, ¿no? Así es, que habitualmente es en la primer quincena del mes de octubre, digamos. Sí. Como te comentaba, la temporada de influenza, el mayor número de casos empieza desde octubre del año hasta mayo. Entonces, empezando en octubre es cuando disponemos de la vacuna y ahí es cuando la gente, particularmente de esos grupos de riesgo, se debe de acudir a vacunar. Precisamente al cierre de esta temporada, ¿cómo han visto el crecimiento de casos? Porque cada semana está el corte semanal que hace la Secretaría de Salud. ¿Cómo ha habido digamos, decremento en los casos?
Fíjate, nosotros dentro del área del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, obviamente llevamos una revisión, un análisis del comportamiento semanal de la influenza y en base a la curva epidemiológica, en base al comportamiento de los casos, cómo se han presentado, vemos que bueno, ya vamos en un descenso. Por ahí todavía nos pueden seguir saliendo casos, efectivamente, tenemos algunas muestras todavía pendientes de resultado por parte de algunas instituciones que envían sus muestras hacia el laboratorio en La Raza, en la Ciudad de México. Ajá. Pero serían estos los resultados que tenemos pendiente, pero bueno, son de muestras que ya tienen, de pacientes que ya tienen algunos días. Ajá. Sin embargo, el comportamiento de lo más reciente es que efectivamente ya vamos a la baja. Uh-huh. Efectivamente. Oye, y en este sentido, la gente que, obviamente sabemos que la influenza se disfraza mucho con una gripa normal. Sí. ¿Cómo puede la gente decir, bueno, tengo influenza, o a los primeros síntomas ir ya directamente pues a un médico, a una unidad de urgencias? Fíjate, esto comenta la verdad muy importante. Si nosotros recomendamos mucho la no automedicación, sí se puede llegar a confundir con un cuadro gripal leve. Cada organismo responde de forma diferente. Sí. Sin embargo, algo que es muy, digamos, de la sintomatología característica de influenza, son cuadros febriles de más de 38 grados, 38,5, que traen aparte tos, que traen dolor de cabeza. Obviamente se nos puede acompañar como cualquier otra gripa con escurrimiento nasal, con dolor de garganta principalmente, puede llegar a haber dolor abdominal, podemos tener inclusive diarrea. Pero una de las características es que es de inicio súbito. A lo mejor el día de hoy estamos bien, sí, y mañana es cuando nos empezamos a sentir mal, pero de forma abrupta. No es que ya tengamos 3, 4, 5 días con tosecita, etcétera. No, esto es más que nada de inicio súbito y sí un malestar general importante. Y bueno, la fiebre que en ocasiones no cede, a pesar de que estemos tomando paracetamol, algún medicamento antipirético. Bueno, aquí lo que sí recomendamos nosotros es que inmediatamente acudan a demandar atención médica con un profesional de la salud, y que bueno, ya sea esta persona quien determine si pudiera tratarse de un caso de influenza o bien pudiera tratarse de otra infección respiratoria. Hay que recordar que sí es cierto, ahorita en esta temporada es cuando se presenta el mayor número de casos de influenza, pero tampoco es el único virus que nos ocasiona cuadros gripales, cuadros respiratorios, particularmente en esta temporada. Hay más de 100 virus que nos pudieran estar ocasionando alguna enfermedad y bueno, que pudiera ser parecida. Uh-huh. Oye, Fernando, finalmente una recomendación que le das al público, sobre todo en esta temporada que decimos ya va de descenso, ya va de salida, pero se pueden presentar todavía casos. Efectivamente, la verdad es que no bajar la guardia, tenemos que continuar con las medidas preventivas. Es muy importante aquí el lavado de manos. Influenza, fíjate, te quiero comentar, obviamente se contagia cuando uno trae sintomatología, etcétera, al estar estornudando, al toser, inclusive con las gotitas respiratorias al momento de hablar, etcétera. Si uno está enfermo, es la manera que uno se transmite. Ahorita que estamos tú y yo cercanos, a lo mejor si yo estuviera enfermo, te pudiera contagiar, o si cayeran sobre una superficie y no la limpiamos de forma adecuada, bueno, llega alguien, la toca y se las lleva las manos a la cara. Es la manera en la que uno se contagia, pero también se puede contagiar desde 1 o 2 días antes de que tengamos síntomas. Entonces, por eso es que es muy importante sí mantener las medidas, lo que te decía de la higiene, el lavado de manos, el correcto estornudo, el estornudo de etiqueta, si no en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura, inclusive también con nuestra ropa. En ocasiones, bueno, decimos el estornudo de etiqueta, en el suéter, no lo sé, pero tenemos que llegar a casa y lavarlo, porque si lo guardamos, etcétera, bueno, ese puede ser como un foco infeccioso. Obviamente mucho cuidado también aquí con los espacios públicos o con los objetos de uso común, por ejemplo en las oficinas, en las escuelas, que de repente decían, oye, es que estamos teniendo casos en las escuelas. Claro que va a haber casos en las escuelas, porque la influenza afecta a la gente, afecta a la población. Entonces aquellos lugares donde se concentre población, pues es donde se pueden identificar casos. Ahí es muy importante que los mesabancos, los teléfonos, las manijas de las puertas, juguetes a lo mejor de objetos de uso común, son todos aquellos que nos pueden facilitar que se transmite este tipo de padecimientos. Por eso es que particularmente en ese tipo de objetos, de superficies, debemos de tener mucha limpieza, estarlos lavando constantemente con agua y con jabón, o con agua y con cloro. Perfecto, pues ahí están las indicaciones. Fernando, te agradecemos mucho la atención esta mañana y pues
la gente que se pueda también ahí tomar sus precauciones para que evitar estos contagios en esta recta final. Claro, y bueno, ya nada más para concluir, estas medidas las debemos de mantener durante todo el año, porque bueno, ahorita a lo mejor estamos hablando de influenza, pero sabemos que después vienen las enfermedades diarreicas, que pueden venir las hepatitis, que los virus Coxsackie, enfermedad de pie, mano, boca. Entonces, esto de la higiene, el lavado de manos nos va a beneficiar en todos los aspectos. Entonces, la verdad es que lo debemos mantener durante todo el año. Perfecto, muy bien. Pues Fernando, te agradecemos mucho la atención esta Al contrario, mañana. muchas gracias. Y pues en este momento nosotros vamos a escuchar las noticias de seguridad.